En primer lugar, agradecer a la Federación Andaluza, a la Real Federación Andaluza de Fútbol y a las clínicas Beyman que hayan organizado este seminario online y que hayan pensado en mí para participar como ponente en el mismo. Vamos a hablar sobre la actualización en prevención y tratamiento de lesiones y lo que quería iniciar por las circunstancias en las que estamos, pues teniendo un recuerdo a todas aquellas personas que están padeciendo las consecuencias de la pandemia del coronavirus y nada, pues mi solidaridad con todos los que están sufriendo estas circunstancias. Yo quería hablarles sobre un avance, sobre una actualización en el tratamiento de las lesiones deportivas y quería plantearles pues varias posibilidades o una pequeña introducción sobre ciertas opiniones y cambios, actualizaciones científicas que hay que influyen en el tratamiento de la lesión deportiva y luego pues pasar a analizar pues, a través del chat si quieren hacer preguntas o si quieren hacer alguna cuestión, pues analizar lo que estimen oportuno. Pueden hacer preguntas a través del chat, las vamos apuntando y vamos. Estos son los contenidos de la charla. Vamos a hablar sobre el cambio de paradigma en el tratamiento de las lesiones deportivas. Vamos a hablar de este cambio de paradigma, cómo afecta a la lesión muscular y a las tendinopatías, y luego abriremos el turno de preguntas en el cual podrán ustedes preguntar todo lo que estimen oportuno. Al presidente Sánchez lo puntúan con un 3 y al vicepresidente Pablo Iglesias con un 2,3. El doctor Fernando Simón también se lleva lo suyo, ya que el 64% de los encuestados considera que ha faltado a la verdad. ¿Y nos piden tranquilidad? Sí, la verdad es que el panorama pinta actualmente, o hasta hace pocos años, en el tratamiento de la lesión deportiva influía principalmente lo que es el trabajo en relación con la mejora de los síntomas y especialmente en cuanto a síntomas del dolor. Y se utilizaban pues, muchos antiinflamatorios, analgésicos y estrategias diferentes para calmar el dolor. Y digamos que hacíamos una correlación entre el dolor y la lesión. Si no había dolor, la lesión estaba recuperada y si había dolor, pues todavía no estaba recuperada. De un tiempo a esta parte, en el proceso de pasar de un deportista lesionado a un deportista recuperado, nos estamos preocupando cada vez más en que esa recuperación incluya la recuperación completa de la función, la reparación y la regeneración de los tejidos afectados por esa lesión. De manera que no tanto nos guiamos por el dolor como por el estado de recuperación o de regeneración de los tejidos y por el nivel de función que alcanza el deportista en esa lesión. Con este concepto, pues aquí pueden ver pues, cómo podemos abordar en ese proceso entre lesión y recuperación desde muy distintas profesiones y desde muy distintas estrategias diversos tratamientos que pueden hacer que una determinada lesión recupere y mejore lo que hemos dicho, la función y la regeneración de los tejidos normales. En ese sentido, es muy importante que tengamos en cuenta que los mejores profesionales deben ser los que aporten cada uno de los tratamientos
si es necesario fisioterapia, si es necesario ejercicios, si son necesarios medicamentos, deberán intervenir distintos profesionales en cada una de estas áreas. En ese sentido, una de las primeras consecuencias que podemos sacar de este nuevo paradigma, es que el mejor tratamiento de la lesión deportiva es el que proporciona un equipo multidisciplinar para poder tratar adecuadamente una lesión deportiva. Es muy importante recurrir en cada una de sus fases a diferentes profesionales que nos ayudarán a superar la lesión. Y por supuesto, el mejor tratamiento también empieza por saber lo que estamos tratando. Es decir, un diagnóstico adecuado será imprescindible para un abordaje lógico de la lesión deportiva. Por tanto, vamos a analizar este cambio de paradigma, no tan centrado en el dolor y sí más centrado en la recuperación de la función y de los tejidos, en la lesión muscular y en la tendinopatía. En cuanto a la lesión muscular, es una de las lesiones más frecuentes que podemos encontrarnos. Es una lesión que tiene muy diversas etiologías, puede aparecer de una forma inesperada por un mal gesto deportivo, pero también puede ser por un traumatismo con un contrario, o también por el acúmulo y la falta de reparación adecuada de los tejidos musculares al entrenamiento o otras prácticas deportivas reiteradas. En este sentido, yo les quería llamar la atención sobre qué procesos se ponen en marcha cuando hay una rotura muscular, ya sea, como hemos dicho, por un estrés mecánico, por unos desequilibrios celulares o por estrés oxidativo, por acúmulo de fatiga. Al principio lo que vamos a tener es una infiltración en el tejido lesionado de unas células que son necesarias para poner en marcha un proceso inflamatorio que inicialmente va a limpiar ese tejido dañado, va a poner en marcha una serie de señales que van a atraer al foco lesional las diferentes células miogénicas que van a permitir la regeneración de ese tejido y por último se restaurará ese tejido contráctil y tendremos músculo totalmente normal. Antes se decía que las roturas fibrilares nunca, o las roturas musculares nunca recuperaban con músculo, que siempre se producía una fibrosis, y hoy sabemos que hay una recuperación, una regeneración completa si hacemos las cosas bien. Ahí están viendo que hay una serie de plazos. Hay un periodo de inflamación de unos 7 días, un periodo de regeneración también de unos 7 días y un proceso de remodelación que según el músculo afectado o la estrategia de tratamiento que utilicemos podrá oscilar entre 1 y 4 semanas. Con todo esto tenemos que tener un concepto muy claro, y es que la lesión deportiva va a recuperar como muy pronto entre 2 y 3 semanas, con lo cual acortar estos plazos biológicamente es muy complicado y es casi, diría yo, que imposible, y reincorporar a un deportista en una rotura muscular antes de tiempo pues supone casi que la recaída segura y la aparición de complicaciones como puede ser la fibrosis o la re-rotura. En este sentido, si conocemos esos procesos de reparación tisular, pues también podemos ir avanzando en qué implicaciones tienen esos procesos. Si nosotros, por ejemplo, utilizamos antiinflamatorios no esteroideos, los médicos los conocemos con la sigla AINES, o corticoides, que son fármacos que pueden estar bien indicados para quitar el dolor, también estamos frenando esos procesos inflamatorios y esos procesos de regeneración de los tejidos,
con lo cual, si podemos, deberíamos de evitarlo en los primeros 7 días de la lesión y utilizar otras estrategias que no alteran esos procesos regenerativos para quitar el dolor, como puede ser la aplicación de frío local o la realización de ejercicios isométricos que en la musculatura afectada puede tener un efecto analgésico importante. Con todo esto ya vamos viendo que si nosotros partimos de la base fisiológica de la reparación muscular, ya vamos teniendo estrategias y criterios para poder aplicar distintos tratamientos. Les voy a poner ahora un ejemplo de un trabajo que tuve la oportunidad de hacer en un equipo de primera división de fútbol profesional hace tiempo, del Sevilla Fútbol Club, en el cual a raíz, fíjense que aquí les muestro un poco la frecuencia de lesiones que teníamos, y principalmente eran musculares, el 23% eran musculares, pues se planteó una estrategia de suplementación de los deportistas, de algunos de ellos, porque depende de las características de cada uno, pues con hidratos de carbono y monohidratos de creatina durante el ejercicio, un poco antes, durante y después del ejercicio, iban consumiendo esa mezcla poquito a poco y de forma progresiva. Una dosis muy baja de creatina de 5 gramos. Pues fíjense cómo en el conjunto de todas las lesiones había una reducción de la incidencia de lesiones, pero sobre todo, porque es lo que íbamos buscando en las lesiones musculares, en el entrenamiento, los deportistas que estaban suplementados con hidratos de carbono y hidratos de creatina, pues se lesionaban solamente 0,45 veces por cada 1000 horas de entrenamiento, y en competición este índice subía a 10,53 por cada 1000 horas de competición, mientras que en el grupo que no estaba suplementado, pues ahí ven la incidencia de lesiones muchísimo más alta, incluso más de 4 veces en entrenamiento y más del doble en competición. Con esto le quiero poner sobre la pista de que hay determinadas estrategias que podemos utilizar para mejorar y tratar las lesiones deportivas, y todo parte de un buen conocimiento de los procesos de reparación. En base a esto, la moraleja o las conclusiones que podemos sacar de este cambio de paradigma en la lesión muscular y qué es lo que podemos hacer nosotros para evitarla o para tratar adecuadamente la lesión deportiva, es que tenemos que tener en consideración los tiempos de recuperación de la lesión y no precipitar la reincorporación, que tenemos que valorar adecuadamente esos pequeños síntomas, esas pequeñas contracturas, calambres, pequeñas fasciculaciones musculares que nos están indicando que el músculo está fatigándose o que está entrando en una situación de riesgo, y tendríamos que valorar bien esas sensaciones para no agravar la lesión. Tendríamos que tener criterios para no utilizar productos, entre comillas, milagro que parece que recuperan la lesión deportiva y no están así. Tenemos que tener muy en claro que una mala recuperación, una precipitación o la realización de estrategias inadecuadas durante ese proceso de 3 semanas de regeneración de la lesión muscular nos puede facilitar la aparición de recaída y la aparición de complicaciones a nivel muscular, y que el tratamiento de la lesión muscular, yo diría de todas las lesiones, pero en este caso estamos hablando de músculo, necesita un trabajo multidisciplinar, que en el campo de la medicina del deporte puede estar el médico, puede estar el traumatólogo, el fisioterapeuta, puede estar el adaptador, el licenciado en ciencias de la actividad física y del deporte, el técnico deportivo, pero es más, voy a
profesionales como pueda ser un psicólogo, que el deportista tenga miedo a esa recaída después de una lesión grave, como puede ser una desinserción del cuádriceps, o otros profesionales que necesitemos recurrir a ellos, como un nutricionista si vemos algún tipo de déficit nutricional, o un podólogo, por ejemplo, para adaptar una plantilla para mejorar el efecto deportivo. En este sentido, es muy importante que tengamos estos conceptos claros para facilitar una adecuada recuperación de la lesión. Tal como habíamos planteado en la introducción, pues ahora la idea es hacer lo mismo. Una vez que hemos visto las lesiones musculares, pues hacer lo mismo con las lesiones tendinosas. Si se fijan ustedes en la siguiente diapositiva, un tendón sano tiene unas características muy claras. Tiene una serie de células. Primero es que sus fibras están muy bien organizadas, el colágeno que hay es predominantemente tipo 1 y está muy bien organizado y bien, está representando con esas fibras amarillento naranja, y luego un punteado que hay encima de las fibras que representa los fibroblastos, se ve que son pequeñitos, están aplanados y están distribuidos homogéneamente por toda la fibra muscular. Esos fibroblastos son muy importantes porque son los que están encargados de reparar las pequeñas lesiones que vamos a inducir con el ejercicio. A la derecha ven todo lo contrario, un tendón lesionado, engrosado, con vaso en su interior, con aparición de fibras de colágeno tipo 3, con los fibroblastos no bien organizados, engrosados y no distribuidos homogéneamente. Esto se produce porque el proceso, las cargas a las que sometemos ese tendón son excesivas y ese tendón no alcanza a recuperar adecuadamente esa micro rotura que siempre se produce en cualquier ejercicio que haga. En ese sentido, en la siguiente diapositiva que les muestro, pues pueden ver que en un tendón normal, si no lo si lo dejamos sin carga, va a degenerar, va a hacer una tendinopatía en la cual pues, la falta de carga produce una organización anómala de las fibras de colágeno, de los fibroblastos, y produce un tendón lesionado o patológico. También, si nosotros a ese tendón le aplicamos una carga óptima, va a ir adaptando, se va a fortalecer y va a ir tolerando adecuadamente las cargas de entrenamiento que le vayamos aplicando. Y luego otros factores como la carga excesiva, el envejecimiento, pero también la utilización de algunos medicamentos como antibióticos, como medicamentos para bajar el colesterol, o medicamentos como los corticoides, o enfermedades como el azúcar, las alteraciones hormonales de las suprarrenales, de la tiroides, o enfermedades autoinmunes o por depósitos reumáticas como por depósito de ácido úrico, o condiciones como la hiperlasitud, pues pueden generar una mala reparación del tendón y por tanto una tendinopatía degenerativa. En síntesis, vamos a tener, cuando veamos un tendón doloroso o un tendón patológico, engrosado, aunque no esté doloroso, vamos a tener que calificar como una tendinopatía reactiva, que debe ser aguda después de un esfuerzo o después de un cambio en rutina de entrenamiento, o una tendinopatía degenerativa que nos obligará a hacer otro tipo de tratamiento. Conociendo estas bases, ¿qué implicaciones tiene para el deporte y el tratamiento de las lesiones todos estos conceptos? Pues va a tener una serie de conceptos, una serie de implicaciones
muy interesante, y es que el ejercicio es imprescindible en el tratamiento de las tendinopatías. Corregir las causas es evidente, si nos hemos pasado de carga, si hemos cambiado de zapatilla o una plantilla que se ha desgastado o un terreno deportivo más duro del habitual o una zapatilla deportiva vieja, etcétera, etcétera, pues tendremos que corregir esas causas. Pero fíjense cómo el control del dolor lo podemos conseguir a través de los ejercicios isométricos. Tendremos que equilibrar esa destrucción, reparación del tejido, evitando cargas excesivas, programando una recuperación y unos estímulos adecuados y procurando que haya alrededor del tendón y en el tendón ese ambiente de la materia extracelular que sea adecuado, es decir, que el tendón cuente con todos aquellos elementos estructurales que necesita para repararse. En este sentido, pues, empezando por esto último, podemos ver cómo en los determinados nutracéuticos, siempre que estén bien indicados y bien formulados, es decir, que tengan los componentes adecuados y se los administremos a aquellos deportistas que lo necesiten, que suelen ser deportistas con altos requerimientos, en el sentido de que hacen entrenamientos muy agresivos, muy intensos o con mucha carga sobre los tendones, o personas mayores que no cuentan con una nutrición adecuada, o deportistas que hacen dietas vegetarianas, veganas o desequilibradas, pues pueden necesitar alguna ayuda, algún suplemento nutricional para compensar esos déficits. No es fácil, la elección de un suplemento nutricional no es fácil. Fíjense que aquí les pongo una tabla en la que se muestran los 5 más utilizados en el mercado y fíjense cómo varían mucho en su composición. Y volviendo a lo que hablaba al principio, tengan en cuenta que determinados colágenos no son bien aprovechados por el tendón porque necesita colágeno tipo 1 y a lo mejor estamos suministrando otro tipo de colágeno no adecuado para este tipo. Vean cómo estos nutracéuticos combinan pues, sustancias como el colágeno con ditilsulfato, la glucosamina, el ácido hialurónico que son necesarios para el tendón, con aminoácidos esenciales, con vitaminas, con minerales, de manera que, o otros como la bromelina o la cúrcuma, que tienen efectos antiinflamatorios naturales. Con esto vemos que los nutracéuticos pueden ser útiles en el tratamiento de la lesión tendinosa siempre y cuando lo tengamos bien prescrito, es decir, que utilicemos el nutracéutico adecuado en el deportista en el cual esté indicado. Por otro lado, no nos debemos de olvidar que en una patología como la tendinopatía hay otras causas que ya la hemos nombrado. Ese gesto deportivo anómalo, si no lo corregimos, en el momento que el deportista lo vuelva a repetir, se vuelve a lesionar. El material deportivo adecuado, si hay alguna antecedente de enfermedades desencadenantes, tendremos que controlarlas, tendremos que ver si está utilizando algún medicamento que esté perjudicando a la reparación del tendón y tenemos que hacer un trabajo preventivo. Ese trabajo preventivo es muy importante. Fíjense, aquí le pongo un diagrama de tratamiento de la tendinopatía, en la que si es quirúrgica, pues directamente a cirugía y luego a un proceso de regeneración y reparación. Después, si no es quirúrgica, pues tendremos que ver si es reactiva o degenerativa. Las reactivas normalmente controlando las causas predisponentes, adaptando las cargas
y haciendo ejercicio adecuado, fisioterapia, nutracéuticos, bioreguladores y el programa de prevención con ejercicio específico de la tendinopatía que estemos tratando, pues será negativo. O sea, será suficiente. Mientras que la degenerativa, pues ya necesita, depende de si encontramos vaso en su interior, si está calcificada, si tiene depósitos, si tiene mucho dolor, pues tendremos que hacer otra serie de estrategias, pero todo terminará confluyendo en esas causas, en ese trabajo combinado de adaptación de la carga, ejercicio, trabajo preventivo, fisioterapia y una nutrición adecuada. Por tanto, en base a estos conocimientos, pues ¿qué aplicaciones prácticas tenemos? Pues que en las tendinopatías el ejercicio siempre tiene que estar presente. Por un lado, adaptaremos las cargas de entrenamiento adecuado en volumen y en periodización. Haremos ejercicio de compensación de la musculatura antagonista. Hacemos ejercicio isométrico buscando analgesia y según nos vaya facilitando la progresión de la regeneración del tejido, podemos ir aplicando ejercicios excéntricos y pliométricos y no nos deberemos de olvidar de que el calor, cuando un tendón hace ejercicio, aumenta su temperatura y este aumento de la temperatura provoca una peor reparación del tejido dañado, con lo cual nos interesa que este tejido dañado facilitemos su reparación bajando inmediatamente la temperatura. Entonces, otro consejo muy importante cuando estamos ante una tendinopatía es que después de cualquier programa de ejercicio, aunque no esté el tendón doloroso, es conveniente aplicar frío local para que de esta manera poder optimizar los procesos de reparación del tendón. Un error muy frecuente, lo ponía ahí en ese gráfico, es la utilización de ibuprofeno. El ibuprofeno quita el dolor, pero entorpece todos los procesos de reparación del tendón dañado, por lo cual nos interesa utilizar como estrategia analgésica lo isométrico o la aplicación de frío local, que como hemos visto beneficia a ese tendón en su reparación. El tendón, si lo para, se calla, pero no se cura. No paremos los tendones dolorosos, adaptemos las cargas, prescribamos los ejercicios adecuados, pero no los paremos, porque la reparación, la regeneración que hacen esos tejidos es peor y no vamos a conseguir una buena regeneración de esos tejidos. Bien, en este punto, eso era la introducción que yo quería hacerle y voy a ir consultando el chat a ver si hay alguna pregunta y vamos a ir contestando. ¿Vale? Bien, aquí hay un primer deportista, Ale Romero, que bien, Ale Romero pregunta sobre si piensa que un deportista de alto rendimiento puede ver mermado su rendimiento o ser más propenso a la lesión si lleva una alimentación vegetariana o vegana. Evidentemente no. Si una nutrición vegana o una nutrición vegetariana, si es equilibrada, y el problema principalmente que tenemos en este tipo de alimentación es las proteínas. Existen en las proteínas de origen animal una serie de alimentos, una serie de aminoácidos
que son esenciales. Eso quiere decir que nuestro organismo no los puede producir, con lo cual los tenemos que tomar en alimentos. Normalmente, y la forma más fácil, y nuestra evolución nos ha llevado a eso, es tomar carne, y ahí tenemos todos esos aminoácidos esenciales. Sí es verdad que si combinamos determinadas legumbres, determinados vegetales, determinadas frutas y verduras, podemos conseguir tomar de esos 9 aminoácidos esenciales y no nos veríamos mermados. Pero evidentemente también lo tenemos más difícil. Por tanto, no se ve mermado ni es más propenso a lesiones deportivas, lo tiene más difícil y necesita un asesoramiento médico o, en este caso, nutricional mayor que un deportista que haga una dieta mediterránea como la clásica que hacemos habitualmente, porque es la que hemos heredado de nuestros mayores, que es una dieta muy valiosa, muy equilibrada y que está muy saludable. Lo cual yo diría que la mejor dieta para un deportista es una dieta equilibrada de tipo mediterráneo. Bien, hay otra pregunta de Javier González. Bien, que nos habla de cómo aplicaría los ejercicios excéntricos y en qué fase de una tendinopatía degenerativa. Primero, yo aplicar los ejercicios excéntricos los remitiría al fisioterapeuta o al readaptador, que son los profesionales que aplican esos ejercicios. Un ejercicio excéntrico es aquel en el cual el músculo trabaja estirándose más tiempo que contrayéndose. Es decir, que en una simple flexión del codo, el bíceps está trabajando en este sentido de forma concéntrica, sus extremos se están aproximando, mientras que si estamos bajándolo, estamos extendiendo el codo, el bíceps está trabajando de una forma excéntrica. El mecanismo excéntrico tiene demostrado unos beneficios en la readaptación y en la recuperación de las lesiones porque es capaz de liberar determinados factores de crecimiento a nivel de los tendones o a nivel del músculo dañado que facilita la reparación de ese músculo. Los factores de crecimiento son señalizadores de reparación. Y hay uno muy importante que es el factor de crecimiento derivado de la insulina tipo 1 que activa las células satélites, las células madre del músculo que se van a regenerar. Evidentemente, ¿en qué fase lo tenemos que aplicar esos ejercicios excéntricos? En la tercera fase, en la fase en la que se está regenerando el músculo. Si lo hacemos precozmente, ese ejercicio requiere un esfuerzo importante para el músculo y si no está preparado podemos agravar la lesión. Les ponía en la diapositiva del ejercicio, aquí lo voy a volver a mostrar. En esta diapositiva ven en una recuperación del cuádriceps como este deportista está haciendo un ejercicio excéntrico del cuádriceps. Ha subido y ahora está bajando. Este tipo de ejercicio es un ejercicio que requiere mucho al músculo, es muy agresivo para el músculo y debemos de tener cuidado con él y hacerlo en la fase adecuada. Yo diría siempre progresivamente y en la tercera fase o fase de regeneración. Empezaría siempre con isométrico, luego concéntrico, luego excéntrico y luego pliométrico. Eso es la evolución habitual. ¿Cómo lo hacemos? Pues normalmente vamos midiendo la fuerza que tiene el deportista, trabajamos sobre un porcentaje de su repetición máxima o de sus repeticiones máximas, 5 o 10 repeticiones máximas, y vamos controlando ecográficamente cómo va evolucionando la lesión. Si la evolución es adecuada, la ganancia de fuerza es adecuada y los tiempos los vamos respetando, podremos introducir normalmente los excéntricos a partir
del día 10, 14, 20, depende del deportista en qué fase está. Bien, no sé si alguien más se anima ahora mismo en el chat, si yo no me equivoco. Me equivoco. No hay por ahora más preguntas. Bien, como era algo previsto, que a lo mejor no hubiera preguntas, voy a comentar algunas lesiones mientras aparece o no alguna pregunta. Una de las lesiones que podemos comentar en este apartado podría ser el síndrome femoropapelar, antes también llamado condromalacia rotuliana, y es muy frecuente, más de lo que pensamos, una patología que es frecuente, especialmente en la mujer. La mujer, para facilitar el parto, son más anchas de cadera y tienen más tendencia a que haya una morfología de la rodilla en X, son desviaciones en valgo de la rodilla, que facilita una mala alineación de la rótula sobre el fémur. Esto hace que la rótula esté desequilibrada, roza más en una zona de la rótula que en otra, y el cartílago rotuliano puede sufrir desgaste y provocar un dolor en cara anterior de la rodilla. Muy frecuente en principiantes, en deportistas que inician la práctica deportiva, pero hay un error muy frecuente, y es como si te duele la rodilla, deja de hacer ejercicio. Perdemos tono muscular, la rótula se desvía más y es una patología que empeora con la inestabilidad. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos aportar algún nutracéutico que mejore las condiciones en las que ese cartílago que está sobrecargado tiene que repararse, y sobre todo hacer ejercicios que compensen ese valgo de rodilla, esa desviación de la rodilla hacia adentro cuando hacemos la fuerza. ¿Qué pasa? No solamente por el trabajo a nivel de la rodilla, de trabajo de cuádriceps y de vasto interno. Tenemos que trabajar muy bien los estabilizadores de la cadera y el glúteo, el tensor de la fascia lata, y también el sartorio. Son músculos, son primordiales para poder trabajar bien y prevenir ese síndrome femoropapelar. Bien, aquí hay otra pregunta de Rosalía de México, y habla de que soy vegana, tuve la lesión del tendón de Aquiles, y ¿cuánto tiempo más debo ingerir nutrientes ecógenos como cúrcuma y ácido hialurónico? Bueno, Rosalía, conozco tu lesión porque en los seminarios de México tuve la oportunidad de valorarlo, y si no tiene inconveniente, ya que lo señala ella en el chat, pues podemos hablar de su lesión. Es una lesión de una rotura parcial del tendón de Aquiles al hacer, corriendo en la playa, al hacer una hiperextensión, al pisar el mar, pues hizo una elongación del tendón de Aquiles con una rotura parcial, y que yo la valoré ya cuando llevaba varios meses de evolución. Para ese tipo de lesión es muy importante el ejercicio, el trabajo permanente de ejercicio ya en la fase última de excéntrico, de manera que potenciemos bien la musculatura
y que estimulemos continuamente a ese tendón para que esos fibroblastos se vayan regenerando y vayan reparando ese tendón que está remodelando. Esos tendones se ven ayudados por nutracéuticos. Y en el caso de Rosalía, que es vegana y que no toma carne roja, pues nos vemos obligados a suministrar o a recomendar algún suplemento con algo de cúrcuma como efecto antiinflamatorio para evitar problemas, pero sobre todo con colágeno tipo 1 que favorezca la acción de los fibroblastos reparando ese tendón. Y yo creo que sería conveniente seguir tomándolo como vimos en octubre, por lo menos hasta un año, completar un año de tratamiento y volver a valorar fotográficamente ese tendón y en base a la evolución plantear si es suficiente. La ventaja de estos nutracéuticos es que al ser inocuos, no tener efectos secundarios, nos permite facilitar o mantener los tratamientos. Bueno, parece que están entrando más preguntas. Vamos a avanzar entonces. Bien, habla de Domín Barco, que tiene una condromalacia rotuliana grado 4, qué ejercicio recomienda y qué nutracéutico. Verá, una lesión de condromalacia rotuliana grado 4 es una lesión ya importante porque ha desgastado todo el cartílago de la rótula, está afectando al hueso subcondral y seguramente eso con nutracéuticos no va a ser suficiente y va a necesitar o bien ya tratamientos más agresivos como la infiltración intraarticular de ácido hialurónico de alta densidad y de origen no animal, de biofermentación y de alto peso molecular y o a veces otras técnicas como pueden ser los factores de crecimiento o la propia cirugía. En estos casos de condromalacia rotuliana tan evolucionada, por supuesto, los ejercicios isométricos sí están indicados porque en el ángulo en el cual no impactemos la rótula contra el fémur podemos hacerlo sin problema y nos provocarán algo de analgesia. Y los ejercicios excéntricos, concéntricos y los pliométricos hay que tener mucho cuidado porque dependiendo de los ángulos de aplicación, donde esté la úlcera, donde esté la lesión del cartílago de la rótula y en qué ángulo de la rodilla podemos estar impactando sobre esa úlcera condral o no y podremos hacerlo o no. Con lo cual eso sí que necesita una individualización de los ejercicios en la cual el fisioterapeuta, el readaptador junto con el médico detectan dónde están los ángulos adecuados de aplicación y se aplica el ejercicio. Pero sí es importante potenciar esa rodilla, la musculatura, porque rompemos ese círculo vicioso y es importante hacer ejercicio. Pero en el caso de una condromalacia de grado 4 es importante hacerlo muy individualizado y por esta vía no podemos aconsejar un tratamiento idóneo a Domín Barco. Hay otra pregunta, en este caso de Diego Jesús Jiménez. Bien, habla de dolores de los chavales achacables a su factor de crecimiento. ¿Qué recomendación le daría a los entrenadores parar y revisar la lesión o por el contrario seguir con el entrenamiento? A ver, aquí en la pregunta, en la formulación de la pregunta hay un... Familia, como sois varios los que me habéis preguntado el tema de los test y el es un poco crecimiento liado no lo que es. están diciendo las Por televisiones, tanto, os voy a hacer un pequeño dolor del esquema a ver si sois crecimiento capaces no de existe. entenderme. En Imaginaros que caso esto que muy voy a raro, contar después de ahora es una la fiebre, curva podemos de la encontrar enfermedad, una ¿de situación acuerdo? de dolor Aquí empezaría a articular, recuperarse prolongación de el tendones, pero paciente. no Pues es bien,
La famosa PCR de la que todo el mundo habla, lo único que hace es Diego nos está hablando si hay virus de lo que son normalmente epifisitos, que solamente mientras tengamos el virus dentro de determinadas edades en las que los cartílagos de crecimiento no se han desarrollado por completo, si en esa zona insertan tendones y por crecimiento, aumento de la masa muscular, esos tendones están de una forma súbita sometidos a más presión, pues vamos a tener lesiones relacionadas con esos problemas. Me viene muy bien esta pregunta porque dos de las lesiones que había preparado, por si no había preguntas, son relacionadas con esto. Y en la rodilla, porque me interesaba la rodilla. No vamos a ver, por ejemplo, el talón de Aquiles, que es la enfermedad de Sever, pero podemos replicar el esquema. Vamos a ver un momento. Mira, por ejemplo, les voy a mostrar una de las más frecuentes. La lesión más frecuente en este campo que estamos hablando es la enfermedad de Owen-Erlach. Normalmente se desarrolla entre los 10-15 años y produce dolor. En la fotografía superior ahí ven una prominencia que se llama tuberosidad tibial anterior, perdón por las siglas, se me ha olvidado poner el significado de TTA, pero es donde inserta el tendón rotuliano y que ahí, como ven en la imagen de la derecha, hay un cartílago de crecimiento que por tracciones bruscas o repetidas de una musculatura muy potente como es la del cuádriceps en deportistas que pueden ser futbolistas o saltadores, pues va desplazando o desprendiendo esa zona de crecimiento y como ven en la imagen de la radiografía de la izquierda inferior, pues ven cómo va separando ese fragmento de hueso. Otra lesión que podemos encontrarnos es la misma patología, pero localizada en este caso en el polo inferior de la rótula, que es la enfermedad de Siegel-Larsen-Johansson. Este tipo de lesiones, y ya volviendo a la pregunta del chat de Diego, pues ¿qué es lo que necesitamos? Pues lo que se ve ahí. Necesitamos ejercicios de estiramiento, dependiendo de la patología o de la lesión, serán uno u otro. Podemos aplicar distintos tratamientos, pero volvemos a aquella frase que les dije. Esto es una lesión de tendón. El tendón, si lo paramos, se calla, pero no se cura. Hay que adaptar las cargas. No podemos poner en reposo a esos deportistas. Esos niños van a tener más complicaciones y más problemas en reposo que manteniendo cierta actividad, pero adecuada al nivel de molestia que tenga o a la sintomatología que presenta. ¿Qué es mucha? Pues iremos siendo menos agresivos en cuanto a la carga de entrenamiento. Pero por favor no paréis a esos niños porque van a tener más problemas que beneficios. Esta es una patología que en el 99% de los casos se cura correctamente, se mejora correctamente y no tiene ningún problema. Pero si los paramos o evitamos el deporte, van a tener problemas de sobrepeso, problemas psicomotrices, una serie de problemas que en edades clave, si hacen ejercicio, van a tener unos patrones motrices, una serie de beneficios para su salud y para su psicomotricidad ya de por vida, y si nosotros los paramos vamos a impedirles desarrollar esas habilidades físicas, con lo cual no solamente no le quitamos el dolor, porque el niño en cuanto activa un poco vuelve a dolerle, sino que le privamos de un desarrollo adecuado. Eso sí, es necesario consultar con el médico, consultar con el fisioterapeuta, con el adaptador para poder adecuar correctamente las cargas de entrenamiento, ver si necesita algún tipo de órtesis,
si necesita algún tipo de suplemento, rectificar algún apoyo con unas plantillas, cambiar de material deportivo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues creo que esa pregunta, la recomendación que daría a los entrenadores es no pararlo, adecuar las cargas al nivel de dolor o de clínica que presente el deportista y remitirlo al profesional, al médico del deporte, al traumatólogo, al fisioterapeuta, para que hagan un trabajo preventivo de readaptación de esa lesión. Bien, Jorge Peña habla de PRP, en caso de condromalacia en general en las condropatías rotulianas. El PRP, plasma rico en plaquetas, es una técnica que desarrollada por Miquel Sánchez, un traumatólogo de Vitoria, que después de experimentaciones y de trabajos científicos muy fundamentados en la utilización de plasma rico en plaquetas, pues conseguía regeneración o mejora de la recuperación de determinadas lesiones. Mi experiencia con PRP en condromalacia rotuliana no es buena. Normalmente el PRP en este tipo de problemas no soluciona el problema y yo no lo indico mucho, salvo en casos muy seleccionados de una condropatía muy inicial en la que me interese estimular la regeneración de ese tejido. Yo en la condromalacia o la condromalacia rotuliana insisto mucho en el programa de readaptación, nutracéuticos en fases iniciales y según la respuesta del deportista o del paciente, y ácido hialurónico. Y en algunos casos muy seleccionados el PRP puede ser un tratamiento adecuado. Hay que tener en cuenta que también en el mercado hay muchos productos basados en esta técnica y no todos son iguales. Ni todos tienen el mismo concepto de plaquetas, ni todos tienen las mismas técnicas. Hay técnicas que mezclan o que consiguen interleuquinas antiinflamatorias junto con factores de crecimiento. Hay otras técnicas que solamente aplican los factores de crecimiento. En fin, hay diferencias y claro, hay veces que es difícil comparar los resultados de los estudios que se realizan, porque están realizados con distintas técnicas y en distintos grados de lesión. También Jorge nos pregunta la cúrcuma, ¿cómo la manejo? Yo la cúrcuma la utilizo normalmente junto con otros productos en una formulación como nutracéutico, como os enseñé en la tabla que os puse antes. Un momento. Aquí ven que aquí ven que hay algunos de estos productos que contienen distintas cantidades de curcumina o cúrcuma. 200 miligramos, 187. En este sentido, yo lo utilizo junto con otros productos. No utilizo la cúrcuma, no tengo experiencia en la administración de cúrcuma sola y creo más lógico utilizar un nutracéutico porque te asegura que ese tendón cuenta con el tipo de colágeno adecuado para su reparación, el tipo de micronutrientes, tanto minerales como vitaminas necesarias. Y luego puedes elegir entre una combinación de antiinflamatorios naturales puros y duros, como puedan ser, en este caso, la bromelina, la comifora y la cúrcuma, o en el caso de otro producto,
como pueda ser la cúrcuma, el jengibre o la melisa. En ese sentido, son formulaciones que van buscando diferenciarse un producto de otro, poniendo más el énfasis en solamente lo nutricional, en más antiinflamatorio. Entonces, pues dependiendo del paciente, pues si le ve un componente más inflamatorio, más problema nutricional, pues utiliza uno, o si no ve ese producto, pues puede utilizar otro más selectivo en cuanto a los nutrientes. Vamos a ver si hay más preguntas en el chat. Bien, parece que esto se va animando. Adrián Sánchez nos dice que la valoración del ángulo Q entra dentro de las competencias del médico, fisioterapeuta, preparador físico, y con qué método se puede valorar. Bueno, vamos a ver. Valorar el ángulo Q es el ángulo que forma el fémur y la tibia y nos va a dar un ángulo, si es correcto, si es de valgo, dependiendo del ángulo que es. Hay que saber medir, y lo puede medir, pues que lo sepa medir. Yo no soy quien para decir que una determinada técnica la debe de hacer solo el médico o solo el fisioterapeuta. Si el fisioterapeuta necesita saber el ángulo Q para aplicar mejor su tratamiento, pues deberá de aprender a medirlo y medirlo bien. Y lo mismo el médico, como el readaptador. Tenemos que saber todo, lo que es el ángulo Q, cómo se mide y qué hacer. El problema es que hay dos tipos de medidas. Como es lógico, la medida sobre el paciente, que tiene su variabilidad y tiene su error, o la medida sobre la radiografía, que si el paciente está bien posicionado, pues es la medida exacta y correcta. Una la utilizamos, la radiografía, más con fines terapéuticos, estamos pensando en aplicar algún tipo de tratamiento quirúrgico, reparador o algo, mientras que la otra, como es lógico, lo hacemos a título de seguimiento o de trabajo evolutivo o para plantear cuál es el tratamiento o en qué momento lo podemos aplicar. Con lo cual, contestando a tu pregunta, ¿quién lo puede medir? El que tenga dentro de sus competencias profesionales saber medirlo, el que lo sepa. Y luego el método, pues evidentemente yo lo mido clínicamente con un goniómetro, fijando la articulación en extensión y la rodilla y viendo el ángulo que forma la tibia y el fémur. ¿De acuerdo? Hay otros métodos, pero yo con goniómetro y de esa forma me sigo. Jorge también pregunta, Jorge Penía, nos pregunta si en el ojo en látex recomendaría cinta rotuliana en jóvenes futbolistas. Sí, porque una de las funciones de la cinta rotuliana es disipar la energía que va a ir directamente al tendón. Si hemos visto que el problema es que en una zona débil del hueso el tendón rotuliano lo levanta, pues si nosotros conseguimos disipar esa fuerza y que no llegue con tanta intensidad a la zona de crecimiento, pues vamos a evitar ese traumatismo y vamos a facilitar la recuperación. Lo que ocurre es que hay un error muy frecuente y es que ponemos la cinta sobre la tuberosidad tibial o la apretamos mucho en la parte del hueco popliteo, en la cara posterior de la rodilla, generando problemas a nivel de los nervios y de los vasos. Tenemos que ser precavidos y tenemos que aplicarla correctamente en el tercio medio del tendón, que es entre el polo inferior de la rótula y la inserción del tendón rotuliano en la tibia. En esa zona la ponemos en medio y la fijamos bien sin que comprima a nivel del hueco popliteo. Bien, Adrián Sánchez nos hace otra pregunta en relación al uso de órtesis, si estaría contraindicado por la reducción de fuerza externa al ser amortiguadas por la órtesis y no por la estructura articular. Y provocaría desadaptación. Adrián pone encima de la mesa una de las polémicas que siempre
digamos, recurrente en esta situación. Y es que, claro, si yo una estructura que me está fallando le pongo un andamio, pues ¿qué pasa? Pues que la estructura se acostumbra, pierde, digamos, no realiza su función al 100% y por tanto eh, pierde esa función y deja todo el trabajo a la órtesis y los músculos o la articulación en sí pierde cualidades. Evidentemente, y todo en estas circunstancias, la respuesta correcta es siempre la misma, depende. Si yo tengo un paciente con una artrosis de rodilla dolorosa que le impide caminar y lo tiene en el sillón todo el día, prefiero ponerle una rodillera de descarga según el tipo de artrosis que tenga, de manera que le permita caminar, que no cargue en la zona donde tiene más desgaste de la rodilla, que la cargue en otra zona, y de esta manera no le condeno a todos los problemas de sedentarismo, por ejemplo. Ahora, poner una rodillera en una tendinopatía rotuliana en un deportista, no, nunca, porque en esa situación no necesitamos una órtesis, necesitamos recuperar la función y regenerar los tejidos, como hemos dicho. ¿En una lesión del ligamento cruzado anterior? Pues sí, después de la cirugía la ponemos, eso me da seguridad, estabilidad a la rodilla y no corro riesgo de un desplazamiento más allá de lo normal en una plastia que todavía no está consolidada y que me la puedo cargar. Entonces, como todo, tenemos las herramientas, no son buenas ni malas. El martillo no es bueno ni malo. El martillo hace su trabajo. El que se da el martillazo es el que maneja el martillo y es el que lo utiliza correctamente o no. Si nosotros pretendemos un tornillo de estrella, meterlo a martillazo, pues somos unos chapuceros. Lo metemos, pero no es lo mejor. Pues aquí igual. Si nosotros la órtesis no la utilizamos adecuadamente, pues tendremos problemas y lo haremos mal. En este sentido, la situación es clara. Depende. En determinadas situaciones, individualmente deberemos de utilizarla y en otras será un error utilizar la órtesis. Bueno, yo creo que ya estamos en hora. Ya hemos abordado todas las preguntas que hay en el chat. En cuanto a lesiones, vamos a hablar de dos y vamos a terminar. Me interesa mostrarles dos por la frecuencia que puede haber y que pueda estar interesado en auditar. Una es la osteopatía dinámica del pubis. En esta imagen de la clínica del doctor Cuellar, tomado de su página web, aquí ven cómo en el gesto deportivo, cuando desplazamos el muslo para golpear el balón, en cualquier deporte que golpeemos la pelota con los pies, pues vamos a tener una situación en la cual necesitamos una buena tono muscular de la musculatura abdominal que nos sujeta la pelvis, y por otro lado, para que puedan hacer su trabajo correcto los aductores para golpear correctamente. En ese momento se produce un problema en la articulación del pubis, y si esas musculaturas no están bien equilibradas, se produce lo que conocemos como osteopatía dinámica de pubis. Hay un desequilibrio muscular entre aductores y abdominales, y el trabajo, una vez más, consiste en el fortalecimiento de esos aductores concéntricos, con pliométricos y con isométricos para quitar el dolor. Otra de las patologías que les quería comentar es la tendinopatía aquilea. Es muy frecuente, es una de las patologías más frecuentes en el ámbito deportivo,
Hay que revisar siempre el gesto deportivo. Muchas veces un mal gesto deportivo nos está provocando la lesión. Hay otras veces que son cuestiones anatómicas, de equipamiento deportivo, etcétera. Pero volvemos a lo mismo. El ejercicio juega un papel crucial en su tratamiento, en la adecuación de las cargas, en una adecuada utilización de los ejercicios y, una vez más, el análisis del gesto deportivo y una readaptación y fisioterapia adecuada. ¿Qué nos llevamos para casa? ¿Qué les puedo resumir en todo esto? Pues que yo quería mandar estos 3 mensajes: que las lesiones tienen sus tiempos que hay que respetar, la precipitación casi siempre nos provoca más problemas que beneficios, que se lleven la idea de que el ejercicio forma parte imprescindible del tratamiento. Pueden calificar al profesional que lo está atendiendo si le prescribe o no ejercicio. Estará más actualizado y aplica conocimientos de regeneración y reparación y recuperación de la función o no. Y el mejor tratamiento es el multidisciplinar. Para cualquier lesión deportiva va a ser necesario que intervengan distintos profesionales de una forma coordinada y que atiendan de una forma adecuada esa lesión. En fin, quiero reiterar mi agradecimiento a la Real Federación Andaluza de Fútbol por haber contado conmigo para este encuentro y hablarles de prevención y tratamiento de las lesiones. Y bueno, es que estaba viendo alguna pregunta en el chat, si acaso ahora ya respondo en el chat. También a la clínica Bateman, que hace un trabajo muy importante e interesante para los deportistas, proporcionando medicina del deporte de élite a cualquier deportista, y quedo a su disposición para aclararle todas las dudas que puedan tener. Encantado, ahora les pondré mis datos de contacto y nada, a su disposición. Y termino con el lema que ha puesto en marcha la Real Federación Andaluza de Fútbol, creo que con bastante acierto, y es que porque el fútbol nunca para, en Andalucía jugamos en casa. Buenas tardes.